muy feliz de estar acá presentando esta charla y de que la organización me haya dado la oportunidad de compartir con todos ustedes esta experiencia. La charla que voy a dar hoy es sobre cómo resolvimos un problema dentro de nuestra empresa. Yo soy desarrollador en Ubidots. No es palabra de Dios, es solamente una manera de resolver un problema que quiero compartir con todos ustedes. Habrá muchas otras formas de llegar a resultados similares, pero creo que de acá puede salir algo interesante en cuanto a las tecnologías que se manejan y cómo pueden ustedes aplicar no solamente herramientas tecnológicas, sino también servicios que están en la nube para propósitos muy similares a los que nosotros lo utilizamos. Entonces, la idea es mostrarles qué hicimos, cómo usamos esas herramientas, no solamente tecnológicas, sino herramientas web disponibles en el mercado para lograr solucionar un problema muy crítico que nosotros teníamos, que era monitorear la salud de nuestro website. Digamos, cuando hablo de website, no hablo solamente de una página web como tal, sino que incluye muchos más servicios que son los que nosotros exponemos. Entonces, inicialmente voy a empezar a hablar del negocio, que entendamos qué es lo que hacemos y qué era lo que queríamos monitorear, qué era importante para nosotros antes de siquiera empezar a tirar una línea de código. Después de que entendamos cuál era el negocio y qué se quería hacer, les hago un histórico pequeñito de qué soluciones buscamos en el mercado, bajo qué criterios decidimos hacerlo nosotros en lugar de ir a una solución en el mercado, qué herramientas después de tomar esa decisión escogimos y al final cómo complementamos todo ese cóctel de muchas cosas. Por eso le llamé un cóctel, porque es una unión de muchas cosas, de muchas herramientas, para finalmente llegar a una solución de monitoreo que implica mucho más que simplemente tener un script y un robotcito arriba, sino también unas políticas de escalamiento de incidentes, que fue lo que desarrollamos, y demostrarle también al cliente el estado de nuestros servicios. Entonces vamos a iniciar primero con el negocio como tal, para que entendamos qué era lo que queríamos y por qué la solución de nosotros tuvo que ser hasta cierto punto muy particular. Ubidots es una plataforma de Internet de las Cosas. Para los que no sepan, Internet de las Cosas es básicamente obtener datos de sensores para diferentes propósitos, monitorear vacunas, por ejemplo, subir o bajar con un motor una persiana, subir o bajar con un motor un garaje, por ejemplo, hacer un monitoreo de temperatura en algún lugar, ciudades inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, Ubidots se especializa en almacenamiento de datos, visualización y procesamiento de esos datos que llegan desde diferentes sensores alrededor del mundo. El core de Ubidots es ofrecer a desarrolladores de hardware, ingenieros electrónicos, la posibilidad de desarrollar una plataforma de software para visualización, para monitoreo, para alertas, para diferentes tipos de procesamiento de datos sin necesidad de que ellos tengan que contratar un equipo de software. Los ingenieros de hardware se enfocan en lo que son especializados, que es la parte electrónica, y ya a través de Ubidots pues ofrecen sus soluciones. Entonces, en ese evento de ofrecer a desarrolladores de hardware, Ubidots ofrece un REST API estándar, HTTP, como todas las integraciones a nube que pueden conocer acá más de uno, pero HTTP no es el protocolo por excelencia para dispositivos electrónicos. Es un pesado, requiere manejo de cabeceras, requiere manejar muy bien la memoria del dispositivo, es más difícil la lectura de las respuestas. Entonces nosotros también ofrecemos recepción de datos y obtención de datos de nuestras bases de datos a través de otros 3 protocolos, que es MQTT, TCP y UDP. Cada uno tiene su particularidad. MQTT es PubSub, es un protocolo de Publish and Subscribe, mucho más liviano, requiere muy pocas cabeceras. TCP, el protocolo por excelencia de comunicación web, sobre el que está basado HTTP, también es muy liviano. Y UDP, que son datagramas que no requieren notificación por parte del server de que se han recibido datos. Entonces también son protocolos muy pensados en ser livianos. Entonces los ofrecemos para que, por ejemplo, dispositivos que se comunican por 3G puedan enviar efectivamente hacia nuestro backend. Entonces,
El negocio de nosotros es recibir datos a través de esos 4 protocolos, procesarlos, visualizarlos y generar alertas, por ejemplo, o reportes especializados. Entonces, en aras de eso, pues se hace muy importante para nosotros tener algunos módulos críticos para monitorear. No solamente verificar que nuestro website esté arriba, sino también que nuestro servicio de ingestión, nuestro servicio de procesamiento, diferentes servicios que ofrecemos también lo estén. No se remite solamente a que un server esté ofreciéndote una página web. Sin los datos, sin recibir datos, pues la plataforma de nosotros quedaría inútil, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro core, el negocio como tal. Entonces vamos a analizar qué queríamos. O sea, ya sabemos qué hace Udot, pero entonces qué queríamos ofrecerle a nuestros clientes, porque empezamos a hablar de monitoreo. Bueno, pues primero, una serie de unas caídas que tuvimos que no tuvimos tras de ellas, o sea, no supimos exactamente qué emulación. Obviamente supimos ya después de un post-mortem, pero en el momento no sabíamos, no fuimos notificados oportunamente, sobre todo cuando estábamos en etapas muy tempranas, como cualquier startup. Entonces se hizo necesario como tener una especie de auditoría, no solamente interna, sino externa. Entonces, ¿qué queríamos construir? O sea, ¿qué queríamos ofrecer con este nuevo desarrollo? Primero, una forma de mostrarle, ¿no? Digamos, acá coloqué unas capturas de pantalla, es como se ve ahorita, pues en ese momento no nos lo imaginábamos así, pero sí sabíamos qué queríamos. Entonces, nosotros queríamos ofrecerle a los clientes una forma de que ellos monitorearan en tiempo real el estado de nuestros servicios. Ya les hablé que tenemos, por ejemplo, diferentes protocolos de comunicación. También tenemos la parte del website, saber si está arriba, si está abajo, si el reporte está arriba, en fin, diferentes servicios que el cliente pudiera ver en tiempo real, cómo estaban. También nosotros tenemos unos acuerdos de nivel de servicio, Service Level Agreements, por sus siglas en inglés, que es lo que dice ahí SLA, donde nosotros nos comprometemos a estar arriba con un porcentaje de tiempo acordado con el cliente, usualmente entre 99.95% y 99.99%. Entonces también se necesitaba una manera de que el cliente pudiera ver el uptime que ha tenido su aplicación personalizada a través de la plataforma de nosotros. Y finalmente, pues una forma de tener una trazabilidad de los posibles problemas, cómo se resolvieron, qué decisiones se tomaron y finalmente, pues dónde poner, por ejemplo, un post-mortem para ser posteriormente visualizado, no solamente por parte del cliente, sino también por parte de nosotros mismos. Adicionalmente, eso sería la parte como de transparencia de cara al cliente. Nosotros lo que también queríamos era una forma de alertarnos de manera interna, ¿sí? ¿Cómo nos enteramos nosotros de que un servicio se cayó? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo escalamos? ¿Sí? ¿Quién lee? ¿Quién no lee? ¿Qué equipo se notifica? Entonces era un proyecto un poquito ambicioso porque requería muchas cosas. O sea, no solamente había un reto en cuanto a desarrollo, sino que había un reto en cuanto a notificaciones, tanto externas como internas. ¿Cómo lo hacemos y cómo unimos todo ese rompecabezas para que a través de una simple página web usted pueda efectivamente ofrecer todas estas métricas y que por debajo pues los robots estén trabajando, bien sea en notificar o bien sea en estar constantemente monitoreando que se ofrece? Entonces, para eso pues lo primero, antes de siquiera comenzar a tirar código, es identificar qué quieres monitorear. Vamos, fue una pregunta que nos costó mucho tiempo respondernos. Nosotros hicimos muchas pruebas y errores, queremos monitorear este servicio así, y entonces nuestra métrica va a ser esta. A veces sentíamos que servía la métrica, pero después pasaba un caso, un edge case que me decía, no, esta métrica no me cubre todos los posibles casos de fallas, teníamos que volver a empezar. Entonces la identificación de qué quieres monitorear y qué es crítico para ti es una pregunta retadora, porque especialmente para nosotros, porque nuestra plataforma es de microservicios, Udot no es una solución que utilice una sola tecnología, sino que son muchos módulos interactuando entre sí. Entonces, ese reto, pues, al final nosotros lo que decidimos fue, bueno, vamos a partirlo en 4 módulos básicos y a partir de esos módulos empezamos a iterar y determinamos qué queremos monitorear, qué queremos ver, a qué queremos hacerle testing, en qué casos queremos que nos alerte, en qué casos no.
Identificamos 4 módulos, que es la ingestión o la obtención de datos. Para nosotros realmente es el más crítico. Si no recibe datos, pues no vive, o sea, nosotros vivimos de los datos, de recibir datos. Entonces, nuestro REST API, nuestro servicio, nuestro broker MQTT, nuestros servidores TCP y UDP deben estar arriba. Es muy crítico que lo estén, porque si no llega el dato, el usuario no le sirve de nada tener un frontend súper bonito, tener un motor de eventos, tener una base de datos de alta disponibilidad si yo no puedo recibirle datos. Entonces ese fue el primer módulo muy crítico que identificamos, era saber que los 4 protocolos están arriba. Después tenemos un módulo de transformación de datos, se usa mucho para enviar un dato crudo y hacer operaciones matemáticas para transformarlo en un dato. Se hace muy crítico. Después el manejo de los datos, una base de datos de alta disponibilidad, saber que esa base de datos está, que está correctamente los datos, etcétera, etcétera. Cualquier otro problema que uno debe monitorear en una base de datos convencional de cualquier tipo, relacional o no relacional. Y finalmente, pues la visualización. Podemos recibir datos muy bien, tener una super base de datos, un muy buen motor de procesamiento, pero necesitamos verlos. ¿Sí? Necesitamos procesarlos, necesitamos generar reportes, etcétera, etcétera. Entonces, esos 4 módulos, pues, cada uno requiere como una atención y una métrica diferente. Entonces, el primer módulo, el de ingestión de datos, pues requiere básicamente saber que tenemos el REST API arriba. Sobre todo, no, el REST API ofrece muchas funcionalidades, pero las que son críticas para nosotros en el monitoreo es la de ingestión de datos y la de obtención de datos. Entonces nos enfocamos mucho en esos en los endpoints que exponen esas funcionalidades para tenerlos constantemente monitoreados y saber si están arriba o abajo. Toda la ingestión de datos a través de los otros 3 protocolos de los que les he hablado. Y finalmente, pues también saber métricas, cuánto nos demoramos, el SLA, cuánto tiempo mensual, cuánto se demora un servidor, por ejemplo, en responder una petición tipo POST con un dato. Tener eso monitoreado y controlado para saber si estamos lentos, si estamos rápidos, si estamos normal, etcétera, etcétera. La parte de transformación de datos era, por ejemplo, un dispositivo toma la temperatura en grados Celsius y la envía en grados Celsius. Y tu negocio, pues, o el negocio de nuestro cliente puede requerir que tiene clientes en Latinoamérica que usan grados Celsius, pero tiene clientes también en Estados Unidos a Fahrenheit. Y él no quiere cambiar el firmware de sus dispositivos. Manda un mismo firmware que lee en centígrados en cualquier lado del mundo. Entonces, llega a Ubidox el dato en centígrados y hay un motor que le permite, por medio de una operación matemática, transformarlo a Fahrenheit o viceversa. Si lo toma en Fahrenheit, pues transformarlo a grados Celsius. Entonces, ese motor de sintéticas, pues, deriva de muchas otras aplicaciones. Le permite al usuario 2 cosas. La primera es hacer un request mucho más liviano, que solamente necesita enviar un dato crudo y después lo procesa en la plataforma. Entonces requiere menos datos, si es muy crítico, porque en datos uses, pues más barato te sale poner en el negocio tu dispositivo. Y a partir de ahí generan alertas también. Entonces ese procesamiento de los motores, pues, de procesamiento de dato crudo es muy crítico. Y nosotros también tenemos un servicio de funciones serverless, funciones en la nube, propósito general, muy parecido a la de AWS, por ejemplo. Nosotros ofrecemos un espacio donde el usuario puede escribir código, se expone eso a través de un endpoint y ese endpoint es el que usan para que los dispositivos que tienen tramas, por ejemplo, estándar de HP o tramas no estándar de MQTT o de TCP, puedan enviar esos datos sin lío y que sea el mismo usuario el que determine cómo procesarlos y reenviarlos a la plataforma ya en un estándar HTTP convencional, de acuerdo, cumpliendo nuestro REST API. Entonces, esos 2 módulos en la transformación de datos son muy críticos porque permiten recibir datos a través de funciones serverless que exponen un endpoint y también permiten manipular datos crudos. Después tenemos ya la parte de visualización. Entonces, acá en visualización
determinamos tres cosas críticas. La primera eran los tableros donde tú tienes widgets y expones el valor actual de la temperatura, el histórico en un line chart, qué tan lleno está un tanque, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tenemos los eventos y las alertas, módulo supremamente crítico también. Por ejemplo, si hay clientes de nosotros que monitorean vacunas y utilizan alertas de UIDOTS, si una vacuna está por debajo de cierto umbral de temperatura, se daña, no se puede aplicar, pero más allá de que se dañe, es que no puedes aplicar no solo esa vacuna que se dañó, sino todo ese lote, porque todo el lote es objeto de posible daño, entonces no se debe aplicar. Eso tiene unas implicaciones no solamente de vidas, sino también monetarias. Entonces se hace muy crítico que, por ejemplo, este motor esté arriba. Y finalmente, pues los usuarios de nosotros tienen su propio branding. Nosotros ofrecemos la plataforma con White Label y ellos la convierten a su plataforma propia de su empresa, con sus logos, sus colores, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, no es una solución simplemente de pueda monitorear un website y ya, sino que es algo un poquito más complejo. Son muy personalizados porque es muy del negocio de UIDOTS, es muy del negocio de esta empresa. Entonces, desde el inicio como que ya se sugería que probablemente saliendo a mercado pues iba a ser difícil que encontráramos algo que nos permitiera monitorear todo esto. Sin embargo, pues nosotros decidimos hacer la tarea. Como primero tratemos de buscar algo que ya esté hecho, que nos permita desarrollarlo más fácil. Entonces ya para ir a ese punto, nosotros resumimos o hicimos unas métricas de, bueno, qué queremos medir y cada cuánto, porque también eso es muy importante. Tú puedes saber medir, pero cada cuánto quieres tomar ese dato, ¿sí? Cada cuánto para ti es relevante dentro de los contratos con tus clientes saber que un servicio está arriba o que un servicio está abajo. ¿Qué tan tolerable es tu negocio respecto a fallas? Por ejemplo, si el portal para hacer autenticación de usuario web falla por algún motivo, ¿cuánto tiempo te permites tú estar con esa falla? ¿1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 10? No sé. Entonces, ese tipo de preguntas nosotros las fuimos respondiendo en el camino. No son fáciles de responder de inicio, especialmente para nosotros que veníamos pues creciendo a un ritmo muy acelerado. Entonces lo que dijimos fue, bueno, mire, vamos a tomar una métrica de 1 minuto. Al inicio pensamos en segundos, dijimos queremos una métrica de cada segundo, pero dijimos no, vamos a hacerlo por minuto para no tener ese montón de datos y poder procesar, digamos, más tranquilamente en caso de una emergencia, por así decirlo. Entonces nos fuimos por 1 minuto, tener un robot. También vimos que la mayoría de servicios que ofrecen monitoreo, el sampling que ofrecen o el muestreo que ofrecen generalmente es de 1 minuto. No encontramos un servicio tampoco en el mercado que ofreciera un muestreo menor. Entonces dijimos, bueno, vamos a irnos por 1 minuto y vamos a definir qué vamos a medir. ¿Listo? Entonces teníamos claros que queríamos medir los protocolos de comunicación, o sea, saber la disponibilidad de esos protocolos de comunicación para que los dispositivos pudieran enviar datos a nuestros servidores. También queríamos monitorear la disponibilidad de las funciones serverless. Entonces, ¿qué entendíamos nosotros por disponibilidad? Disponibilidad es que el servidor pues esté arriba, responda a un 200, por ejemplo en el caso de las funciones serverless, ¿sí? No íbamos hasta el punto de monitorear el código del usuario porque no tendría sentido, nosotros no sabemos qué está haciendo el usuario. Lo que sí sabemos es que debemos garantizarle que tiene una endpoint arriba para alcanzar la lógica que sea que él tiene configurada. Pero ya la parte de la disponibilidad en HTTP, MQTT, TCP y UDP era un poquito más compleja que simplemente decir yo tengo el servidor arriba o estoy respondiendo un 200. Porque nosotros también necesitamos asegurarnos de que respondíamos 200, que significa que está arriba, por ejemplo en el caso de HTTP, pero asegurarnos de que ese dato que se envía efectivamente hiciera ingestión en la base de datos, quedara guardado. Entonces era como llevar una trazabilidad de todo el dato
desde que llega al broker, pasa por el engine, es toda la parte de los servidores, los balanceadores, etcétera, etcétera, hasta que queda guardado en la base de datos. Entonces iba un poquitico más allá de simplemente ver si el server está arriba o está abajo. Lo mismo sucedía con MQTT. Eso con MQTT era un poquito más complejo porque ese protocolo realmente solo te responde una knowledge de que sabes de que está arriba o abajo, de que se recibió el dato, pero tú de ahí para allá no sabes nada desde el lado del cliente. Tú asumes que eso ya se guarda. Entonces nosotros sí debemos garantizar que, bueno, los dots que se van recibiendo, yo debo garantizar que están llegando y se están guardando en mi base de datos. Muy similar a TCP, muy similar a UDP, teníamos el mismo problema. Entonces, digamos, esos dos ítems que sirven para hacer ingestión de datos y obtención de datos, nosotros lo medimos como dots que se rechazan, o data, para nosotros son data, dots que se rechazan, o dots a los que no se les hace ingestión cada minuto. Pues cada minuto queríamos tener un robot o tener un test que me permitiera saber, hey, estoy recibiendo todos mis dots o estoy rechazando alguno. Nosotros no podemos perder ninguno. O sea, en caso de que se pierda uno solo, eso ya es una alarma para nosotros, porque el broker no puede perder nada, absolutamente nada, ningún dato. Nosotros no podemos perder ningún dato. Ya con la parte de transformación de datos, nosotros trabajamos con series de tiempo. Entonces, lo que se verifica es que haya una actualización en esa serie de tiempo, obviamente actualizando una variable cruda, teniendo una variable sintética que depende de esa variable cruda, pues que se esté actualizando la variable sintética o compuesta cada X tiempo. Entonces, para nuestro caso, que ese X valdría un minuto. Finalmente, la parte de eventos y alertas también la monitoreamos cada minuto. Hacíamos varias pruebas para verificar que lanzando una alerta o bajo se cumplieran las condiciones para lanzar una alerta, ir y verificar que esa alerta efectivamente se estaba enviando. Ahí, digamos, hubo otro reto, y es que nosotros para varias partes de las alertas dependemos de terceros. Entonces, ¿tú qué monitoreas? ¿Tú monitoreas el tercero hasta que envía el alerta, o tú monitoreas tu servicio hasta que envía o se comunica con el tercero? Nosotros tomamos la decisión de la segunda porque realmente no podemos manejar el tercero. Nosotros podemos saber si el tercero está abajo, de pronto abrir un tiquete y escribirle, pero no podemos hacer nada más. Lo que sí podemos hacer es informarle a nuestro cliente que puede haber un problema con algún tercero, porque algunas veces los mismos clientes de nosotros utilizan terceros para sus alertas. Entonces, eso sí lo podíamos hacer, y eso fue lo que hicimos al final. ¿Listo? Y finalmente, pues, el acceso web, que es el estándar, como saber que puedes hacer sign-in, que te cargan los módulos, que te carga pues el frontend en general del sitio web. Entonces, ese acceso también lo iríamos a monitorear cada minuto. Entonces, tenemos ya definido como qué queremos monitorear y bajo qué criterios y cada cuánto lo queremos hacer. ¿Qué métrica vamos a utilizar? ¿Sí? La métrica puede ser disponibilidad, la métrica puede ser dots rechazados, aceptados, la métrica puede ser eventos lanzados cada minuto. ¿Sí? Ya teníamos un número por lo menos al cual podíamos referirnos para posteriormente poder informar al usuario. Entonces después vino la pregunta como del millón, por así decirlo, en ese momento del desarrollo, y es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer nosotros mismos o vamos a buscar en el mercado una herramienta que ya esté hecha? Entonces lo que decidimos fue analizar por módulos. ¿Sí? Entonces empezamos con HTTP, TCP y UDP. Son los estándar, cualquier REST API se ofrece por HTTP. Usted busca en Google y usted encuentra resto de herramientas. Ahí puse algunas populares. Hay muchas, todas muy buenas. Yo creo que de inicio nosotros empezamos usando algunas. E incluso nos daban la posibilidad de monitorear algunas cosas de los REST APIs, del REST API de nosotros. Tenían Heartbeats, que nos parecía muy importante porque
los heartbeats, que es esto acá que rechazo, que resalto esto acá, los heartbeats, perdón, eh, me permitían a mí saber si mi script estaba arriba y corriendo. Entonces, era como una manera de yo asegurarme que lo que sea que yo estuviera haciendo, pues estaba arriba corriendo, estaba conectado a la red. Tenían algo muy interesante o tienen algo muy interesante que son los tests alrededor del mundo. Ellos te ofrecen, la mayoría de todas esas herramientas en el mercado te ofrecen diferentes locaciones de servidores para estar constantemente monitoreando desde diferentes locaciones el REST API que tú ofreces. Digamos, la desventaja que vimos en su momento fue que son muy enfocadas en verificar la disponibilidad del servidor, aunque algunos tienen herramientas para monitorear el API. Pero, por ejemplo, en el caso de TCP y de UDP, no encontramos una que nos permitiera a nosotros, por ejemplo, verificar en qué datos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, enviar un dato por TCP y pedirlo por HTTP, o ingresar un dato por TCP, esperar unos segundos y pedirlo por TCP otra vez. Como que ese flujo de trabajo no lo encontramos en estas herramientas, entonces no nos permitían monitorear que efectivamente se estuviera haciendo la ingestión del dato. Sin embargo, ofrecían una muy buena solución para lo que queríamos con respecto al REST API y a la disponibilidad de los servidores. Con la que sí definitivamente no encontramos en su momento, no sé ahorita si de pronto ya la haya, pero en su momento no encontramos una solución madura en el mercado que nos permitiera a nosotros monitorear un broker MQTT, el broker MQTT de nosotros. Entonces ese fue como el primer banderazo de que, hombre, de pronto por acá no es, ¿sí? De pronto por acá no es, tal vez lo vamos a tener que hacer nosotros, por lo menos la parte del MQTT. Después para la parte de funciones serverless, ese sí cualquier solución nos servía, porque nosotros no íbamos a verificar que se hiciera en gestión, porque eso ya dependía del usuario. Simplemente necesitamos ver la disponibilidad del endpoint que se ofrece para esas funciones serverless que tienen los usuarios, entonces cualquier solución que uno encuentre en el mercado sirve para eso. No tenía mayor ciencia, entonces ahí sí había como un tick, un check de que muy bien, cualquier solución para resolver este problema. Después ya acá sí se empieza a poner complejo, porque es que la parte de transformación de datos, del motor de eventos, ya requiere una lógica muy particular. ¿Tú cómo sabes que se envió un Siemens, por ejemplo, de alerta o un email? ¿Sí? ¿Cómo sabes que una variable dentro de Udot se calculó? Entonces se volvía una lógica muy particular que pues una solución en el mercado hecha, desplegada, pues no cubría, o por lo menos en ese momento no encontramos que se cubriera. Y finalmente, pues la parte de acceso web, de pues, verificar el sign-in, la autenticación, que cargue los módulos, esa es una solución ya muy madura en el mercado, muy hecha. Acá me faltó ponerle, está Cypress, por ejemplo, súper buena. Otros portales ofrecen soluciones basadas en Selenium, listas, ya para que usted con unos clics pues verifique qué quiere hacer, cómo quiere probar, etcétera, etcétera. Digamos, ahí también check, listo. Ya era de pronto ya cuestión de analizar costos y uno iba a ir al mercado. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos fue, bueno, queremos coger partecitas de eso que ya existe en el mercado y tener esos módulos monitoreados con ellos, o preferimos coger todo y hacerlo nosotros mismos, porque al fin y al cabo, pues, entre usted más servicios va contratando y si los servicios no te cubren todo, pues se te va incrementando el costo, ¿verdad? Entonces, digamos que al final dijimos, no hay alguna forma de que nosotros podamos encapsular todo eso que tenemos y de alguna manera poder desplegarlo en alguna solución en el mercado sin tener que nosotros administrar esa parte de DevOps, o sea, que nos encarguemos del código personalizado, pero que no nos encarguemos de estar verificando que lo que sea que hicimos está arriba. Entonces llegamos a otra solución y es que, bueno, ya dijimos, vamos a hacer esos códigos, el de Selenium, el del monitoreo de MQTT, etcétera, etcétera, nosotros, y vamos a usar una función serverless. Entonces, en este punto, teníamos una ventaja con el servicio de IBM en lugar del de AWS, es que el servicio de IBM
permitía a nosotros desplegar soluciones basadas en contenedores de Docker. Aunque por Amazon también se puede, nos pareció mucho más sencillo en IBM porque ya teníamos todo conectado en un mismo sitio. Teníamos los robots que se podían lanzar basados en un trigger cada minuto, por ejemplo. Nosotros queríamos medir cada minuto, entonces ya estaba conectado a un par de clics. Tú conectabas un cron a una función y hacías que esa función se ejecutara cada minuto. Y esa función podía depender de un contenedor. Y en ese contenedor nosotros podíamos meter la lógica que queríamos desplegar. Lo del contenedor era muy ganador. Algunos módulos de funciones serverless necesitábamos unas librerías de Python específicas para poder correr esa lógica. Entonces, las funciones no las traían, pero si tú podías tener un contenedor, podías encapsular esas funciones y desplegar esa lógica. Entonces, para los que no conocen qué es Docker, Docker básicamente es una manera en que dentro de tu máquina, compartiendo recursos del kernel, tú puedes tener una imagen de un sistema operativo con sus comandos, con sus programas, en fin, que tenga ese sistema operativo. No muy liviano, o sea, tú solo necesitas, no necesitas poner una capa encima de hardware como pasa con las virtuales, sino en el kernel. Y entonces, como uno se pierde de eso, acá vemos una imagen que tiene Chronic, solo en esos dos programas, y tiene de inicio que es run cron. Esa es la imagen del contenedor. Después yo puedo crear un contenedor basado en esta imagen que va a compartir el kernel de mi máquina, ¿sí? Pero estos comandos, tal cual, los archivos, es como tomar una foto del archivo del file FPS, es como una foto del sistema que corre en esto, me sirven estos comandos, los guardo acá en mi contenedor, comparto kernel, mi RAM, la red de mi contenedor y puedo tener procesos, y solamente procesos, no necesariamente puedo tener instalado con máquina, pero sí lo puedo tener instalado en el contenedor. Entonces, tener eso me permite a mí desplegar muy fácilmente la solución que quiera, siempre y cuando obviamente se pueda correr Docker. Entonces, nosotros, por ejemplo, crítico que era MQTT, les he estado hablando mucho de MQTT. Entonces, usando un contenedor, yo podía coger la de Pavo MQTT, que es la que se usa para, pues, es usa en Python para comunicar el protocolo, o podía también usar para la página. Vamos a hablar un poquito de él. Entonces, digamos que esta ventaja, lo que me hacía era darme una ventaja en el sentido de desplegar la solución sin tener que, porque está usando un externo, un tercero, sin preocuparme por parte de DevOps, como de monitorear de que la solución estuviera arriba. Entonces, una vez encontramos, pues, en este caso, a la CM, fue que yo podía exponer un contenedor público, traérmelo a esa serverless y sobre esa capa empezar a codificar lo que yo necesito. Entonces, voy a mostrarles de pronto de cómo nosotros empezamos a hacer las primeras funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un script muy pequeñito. Este script lo va a conectarse a este broker, a Eclipse, a través de un señor. En Vmix, le doy recargar. Listo. Bueno, entonces les decía, se hizo como un primer script de pago para conectar a un broker. Este script era necesario correrlo en algún lado. Obviamente, pues, este script es de juguete. Acá no, pues, no tiene toda la lógica que nosotros queríamos.
pero la lógica es lo de menos, digamos, acá para mostrarles. Lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden llegar a hacer, o nosotros podíamos llegar en ese momento a hacer lo que quisiéramos relacionado con el protocolo, pero necesitamos un lugar donde correrlo, ¿sí? Entonces, correr ese script dentro del contenedor de acá se volvía muy sencillo, era muy, muy, muy fácil. Ahora, habían otros scripts que también nos interesaban correr, por ejemplo, el de Selenium. Entonces, el de Selenium ya nos permitía, y les voy a mostrar acá, hacer diferentes rutinas. Acá les voy a mostrar una, que fue la que desarrollamos. Esta rutina era para hacer autenticación. Acá está el robot, hace una autenticación del usuario, carga el módulo. Fíjense que acá en la consola me va diciendo qué va cargando, qué va haciendo. Y acá me dice, hey, sí, efectivamente cargaste el del sign in, lo llenaste, lograste loguearte y finalizaste correctamente. Entonces ya tengo un resultado. Acá pues lo estoy corriendo en mi máquina, pero eh, contenerlo me permite a mí poder correrlo en cualquier otra máquina, no necesariamente en la mía. Incluso acá pues obviamente para poder hacerles acá el ejemplo tuve que crear un ambiente virtual. ¿Listo? Entonces el hecho de que yo no puedo hacer eso en una función serverless, sino que lo debo hacer en un contenedor, pues me facilita a mí, por así decirlo, las cosas. Entonces ya les voy a mostrar cómo queda su contenido ahorita cuando hacemos un poquito más en la reunión. Entonces, bueno, ¿por qué usamos Selenium para la parte web? Ya les mostré, es un robot muy sencillo de codificar realmente. Tiene bindits de Python. Realmente Selenium, bueno, tengo entendido que nació fue con Java, pero ya se hicieron bindings para Python. Es muy sencillo de usar en Python y se puede probar muchas cosas, casi que hacer cualquier cosa que hace un explorador web con ese robot. Y tiene una ventaja muy buena y es que tú puedes probar varios browsers. Incluso puedes hacer como una especie de granja con browsers Firefox, Brave, Chrome, Chrome, etcétera, para ver que tu sitio web funcione en diferentes exploradores y incluso su usamiento. Entonces puedes tener una exploradores, no sé, la versión de Chrome 60 y en otra granja tener la versión de Chrome 1, en otra la de Chrome 70, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues tiene su a un driver que hay que bajarle, pero uno puede usar todo eso en un contenedor. Entonces tú puedes tener un contenedor para otro para Chrome 69, otro para Chrome 76, y ir probando diferentes browsers, o un contenedor para Firefox, un contenedor para Opera, no sé, dependiendo de lo que tú quisieras soportar. Que tienes el que es muy long. Eh, Ahí son muy interesante, por ejemplo, con Cypress también muy enfocada, tiene más el estilo de desarrollador de frontend, pero Selenium pues también sigue siendo como, pues realmente para mí una solución muy robusta a pesar de todos los años que tiene. Y esa robustez pues va en que tiene un desarrollo de mucha gente por dentro. Y que esos bindings de Python me permiten a mí instalarlo como si fuera una librería convencional a través de PIP. Entonces yo puedo PIP install Selenium y yo ya tengo toda la manera de a través de un script de Python efectivamente eh, manejar mi robot, por así decirlo. ¿Sí? Entonces el hecho de que sea una librería pues nos permitía a nosotros poder contenerlo dentro de pues, poder instalarlo, perdón, dentro de un contenedor de Docker. Listo. Entonces, finalmente, nosotros, ¿a qué llegamos? Llegamos a ese trabajo, teníamos un trigger que lanzaba una función, esperábamos un tiempo, 30 segundos, esa misma función verificaba si había hecho ingestión de datos en nuestro sistema, y si no lo había hecho, pues generaba una serie de alertas, en este ejemplo, Slack.
Si era con Selenium, pues veríamos si el sitio web estaba arriba o abajo. Empezamos a tener problemas, empezamos a tener algunos problemas y fue la desincronización con el servidor. Eh, Algunas veces se demoraban los cron en ser lanzados, otras veces eh, no se lanzaban, otras veces se caía el servicio y no éramos notificados. Entonces empezamos como a desconfiar mucho de esos cron triggers y dijimos, no, vamos a cambiar nuestra arquitectura. Ya vamos a usar las colas, ya tenemos prácticamente todo el código hecho por nosotros mismos. Entonces vamos a usar unas colas nosotros mismos, en este caso con unas nuevas herramientas que son Redis, Celery y RabbitMQ, que me permiten a mí manejar colas. Y a través de esas colas yo voy desplegando esos checks, los que sean, de MQTT, del website, etcétera, etcétera. Para eso yo necesitábamos tener varios contenedores. Entonces usamos Docker Compose, que es como una extensión de Docker. Docker Compose me permite a mí tener muchos servicios corriendo al tiempo. Múltiples servicios que eran un contenedor con Selenium, un contenedor con Redis, un contenedor con RabbitMQ para manejar todas las colas, un contenedor con la lógica del MQTT, con la lógica del HTTP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve eso? Entonces, acá tengo un ejemplo pequeñito. Fíjense que voy acá a Docker Compose. Yo acá tengo varios servicios. En este caso, estoy iniciando Rabbit, Redis y un Worker y un Bit para correr cada minuto mis servicios. Y él acá comienza a subir los servicios y acá miren que ya me está corriendo, por ejemplo, la lógica del login. Esto ya está contenido. La misma lógica que les mostré tanto en el explorador la tengo acá. Entonces ahí está verificando si puedo hacer login, está leyendo el for y me bota un resultado. Y eso corre cada minuto. Entonces a través de un compose, varios servicios al mismo corriendo y generando diferentes lógicas y diferentes alertas. Entonces finalmente quedaba como, bueno, si yo voy a hacer, si lo vamos a hacer nosotros mismos, ¿cómo nos monitoreamos nosotros mismos? Nosotros no podemos ser juez y parte. Entonces hicimos otra investigación en el mercado y dijimos, bueno, hay un servicio que se llama OPC Genie. OPC Genie te ofrece varias cosas. Uno, Heartbeats, que nos parece muy importante. Heartbeats es básicamente a través de un endpoint yo hago un get para verificar que mi script está arriba, está corriendo y tiene conexión. Entonces, para yo saber si mi robot que verifica el login está arriba, yo hago un get primero antes de correr la lógica a este servicio para decirle, hey, sigo arriba, este servicio espera ese get cada minuto, cada 2 minutos, dependiendo de cómo lo configure. Y si no le llega el get, pues significa que mi robot está abajo y ya debo yo verificar. O sea, este servicio me sirve de alerta para yo hacerle una auditoría a mi propio servicio. Pero aparte de servir de alerta, me sirve a mí para crear políticas de escalamiento. Entonces, por ejemplo, si mi robot detecta que el login está abajo, por ejemplo, yo puedo tener una política de escalamiento y no solamente decirle al servicio, hey, yo estoy arriba, sino también decirle, hey, si el login está abajo, mi sitio web está abajo, créame esta política, mándale una persona, haz una llamada de voz a tal número, si me a tal número, alerta en tal aplicativo. Me puedo integrar con terceros, por ejemplo, con Slack. Acá vemos algunos ejemplos, estos son ejemplos reales. Mire, tengo esta alerta, tengo esta otra. No solamente con Slack, sino tiene múltiples servicios. Entonces, OPC Genie me permitía a mí monitorear mi servicio, monitorear mis colas para yo estar tranquilo de que ese Docker Compose estaba arriba corriendo. Y también me permitía alertar y escalar, crear políticas de escalamiento muy fácilmente con algunos clics. Entonces, el potencial que tiene era muy grande y simplemente yo tenía que ir con él a través de un REST API. Y finalmente, para la parte de solución, como tal, lo que queríamos desde el puro inicio, usamos Status Page. Status Page me daba a mí 4 cosas muy básicas, muy importantes. La primera era la visualización del uptime. Él me cuenta, como ustedes ven acá, el uptime de los servicios, cuántos estuvieron arriba. Tengo un incidente, una historia de los incidentes que he tenido. Tengo métricas del sistema, cuánto me demoro en hacer, por ejemplo, un request.
Y tenía un extra muy chévere, y es que nosotros a través de Status Page podíamos hacer un script de despliegue y ofrecer white label, o sea, si el cliente quería mostrarle a sus clientes el estado de sus servicios, nosotros podíamos ofrecerle un white label de Status Page con todos los mismos robots que ya teníamos dockerizados, eh, para que él tuviera su propia página de estatus. Y era muy fácil hacer ese branding y ese white label y era muy transparente para el cliente, con su propio dominio, etcétera, etcétera. Y otra cosa que tiene este servicio es que los clientes se pueden suscribir a actualizaciones. Entonces el cliente puede decir, yo me quiero suscribir a través de Slack o a través de Siemens para que me notifique en caso de que algún servicio se caiga. Entonces si se cae HTTP, por ejemplo, él es notificado y sabe que yo, entonces yo notificaré a mis clientes, decirles que puede haber problemas, etcétera, etcétera. Eso era una parte del servicio, ni siquiera nosotros teníamos que ofrecer un cliente bien y se suscribe. Entonces, al final nosotros llegamos a este flujo de trabajo. Al final es el resultado final. Entonces tenemos un cron tab que se maneja a través de una cola. Pues tenemos realmente un Docker Compose que tiene toda esta lógica, un contenedor. Tengo un cron tab que lanza cada X minutos una lógica, ¿sí? Tenemos una llave de si está ok, si está degradado o si está degradado y no crítico, son como categorías. Entonces, si está ok, si el servicio está bien, si el servicio está degradado pero no es crítico, o si está en un outage. Y ya dependiendo de esos estados, pues yo creo una lógica parametrizada en OPC Genie. Sí, fíjense que si no está ok, siempre en alerta Slack y alerta OPC Genie, y allá pues hay una política de escalamiento dependiendo de la criticidad del error. Actualiza el status page para mostrarle a los clientes finales, a nuestros clientes, si hay algo crítico en el sistema, y eventualmente pues crea un incidente en ese mismo status page si el problema es crítico, para posteriormente hacer un postmortem que queda también grabado en una página y también puede ser monitoreado por el usuario o consultado más bien por el usuario. Entonces llegamos a una solución contenida, o sea, al estar en Docker yo lo puedo desplegar en cualquier servidor. Nosotros ahorita tenemos la solución desplegada en unos servidores en Asia y unos servidores en Toronto. Es la misma lógica, entonces simplemente necesito una máquina con Linux, bajar el repositorio, darle Docker Compose App y él ahí corre toda la lógica. Nos permite agregar otro tipo de servicios, por ejemplo los logs. Nosotros no teníamos logs cuando teníamos los scripts basicongos, o sea, no teníamos logs de qué pasaba. Pudimos agregar servicios externos, Elasticsearch, Loki, etcétera. Y nos permite tener flexibilidad en cuanto a qué otra cosa quiero agregarle en el futuro. Ya lo manejamos nosotros totalmente. Porque, como les explicaba al inicio, el negocio es muy puntual, requiere una lógica muy puntual, y al final pues decidimos que esta era la mejor forma de poder flexibilizar esa lógica.